colombianos, pero lamentablemente, en principio, el embajador haitiano en Estados Unidos dijo que ya se habían ido de Haití y que se habían ido para República Dominicana porque los aeropuertos estaban cerrados y la única frontera que quedaba era la terrestre. Oye, con qué alegría este hombre dijo eso así cuando acababa de suceder el hecho. Y obviamente uno se preocupa, aunque ya se ha dicho que 4 de ellos entraron por República Dominicana. Claro, nosotros somos un país que recibimos millones de turistas y los colombianos no necesitan visa para venir acá. Algunos de ellos que lo vi con el torso desnudo, veía unos tatuajes. Ahora lamentablemente la juventud nuestra le encanta todo eso, pero eran tatuajes que llamaban la atención, que son propios de todos estos militares, de todos estos grupos. Ahora, evidentemente no se sabe bien, porque habían varios que estaban ya en Haití hacía varios meses estudiando la logística, pero fue algo sincronizado, realizado de tal manera que ahí no había escapatoria para el presidente. Pero se supone que es un total de 16 colombianos apresados, 2 norteamericanos de origen haitiano, pero norteamericanos, porque los norteamericanos sufren de decir, no son norteamericanos, no son norteamericanos. Y quedan todavía por apresar como 8. Estamos hablando que eran 27 personas. Óyeme, 27 extranjeros, que ninguno era moreno, Una pregunta ahí, doctor, porque eso como que a mí me causa mucha confusión, porque el hecho hasta de que se dijera que lo que digo yo, no se exageró, por ejemplo, hablaban español, hablaban inglés, entonces cuando hablan español como que se quiere mezclar, si hablaban español eran dominicanos. Hay algo que se ha querido resaltar, por ejemplo, y es el hecho de la nacionalidad de cada uno de esos, de los desaprensivos, delincuentes o criminales que mataron al presidente. O sea, ¿cuál es la importancia que reviste esto, el hecho de querer resaltar la nacionalidad cuando precisamente no creo que como país en particular tenga responsabilidad? El hecho, por ejemplo, de que dentro de los 24 hubieran 2 dominicanos, por ejemplo, 5 colombianos, 2 estadounidenses. O sea, ¿cuál es la importancia de tener eso? Resaltar la nacionalidad de cada uno de los que participaron. Mira, desde un principio dijo que hablaban español porque el acento era suramericano. Inmediatamente yo caí en cuenta que tenían que ser colombianos. Sí, y se comenzó a sonar de inmediato que sí, eran colombianos. En algunas veces se dijo que eran venezolanos o colombianos. Sí, pero el acento venezolano y el colombiano es totalmente diferente. El venezolano tiene un acento caribeño como nosotros, los colombianos más sudamericanos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia? Los mercenarios de la nacionalidad que sean son criminales. Claro. Se le pagan para realizar determinada acción. Mi inquietud, no sé si me doy a entender, es que, por ejemplo, resaltar que es de tal o cual sitio, pues, de ninguna manera Vamos a llegar a la conclusión. Si participaron dominicanos, fue con la anuencia de la autoridad de aquí, no de ninguna manera, ni tampoco del gobierno de Colombia. Exactamente, ni ningún país. Lo que pasa es que Colombia sí, tradicionalmente ha sido un país muy violento. ¿Me entiendes? Mi pregunta aquí es, Lister, ¿quién les pagó a esos mercenarios? Porque bastante caro sí cobran esos mercenarios. Voy a concluir eso para irme a la parte que más nos interesa. El asunto que eso fue planificado. No fue la oposición. En Haití no hay oposición, hay una dispersión, porque ahí todo el mundo aspira, pero no hay partidos políticos, que es parte de la gravedad del asunto. Ahora bien, eso tiene que haber sido financiado por gente poderosa. Cualquier cosa que digamos aquí son simples suposiciones, No vayan a pensar que lo dijo Lister o que Lister se equivocó. No. Nos estamos llevando de las informaciones que hemos leído y hemos visto a través de los medios de comunicación. El costo de esa operación tiene que haber sido muy alto. Transportar desde Sudamérica, desde Estados Unidos, donde quiera, y el tiempo que pernotaron ahí. La cantidad de personas, además con la hazaña que ejecutaron el presidente. Fíjate que le dieron 12 balazos de diferentes calibres, pero le dieron los tiros de gracia, que fue uno en un ojo y 2 en el cráneo. O sea, era para asegurarse que no quedó vivo. ¿Cómo entraron? Pudo haber sido una lancha rápida, una parte, otros fueron desde otros lugares, o pudo haber sido en una
no cualquier avioneta. Ahora, ¿por qué no salieron? ¿Por qué lo apresaron tan fácil? Ya en la tarde del mismo miércoles habían ya ejecutado algunos. Con tanta inteligencia para entrar, pero ¿y en la salida? Entonces una sola, para mí, quienes le pagaron después no le cumplieron con esa parte y lo dejaron a su suerte. Para no pagar, no terminar de pagar. No. Era para que lo ejecutaran porque pensaron que el pueblo, y fíjate, nosotros creemos que los haitianos son muy violentos y que son... precisamente en la madrugada, doctor, yo pensaba eso, o sea, esa percepción que tenemos nosotros los haitianos, que son violentos, que no importa, son capaces de coger un machete, picarte a ti sin ningún resentimiento. Más sin embargo, eso no ha sucedido después de la muerte del presidente, y teniendo ahí, se supone, a los que ejecutaron a su presidente, están ahí viéndolo todo sin... No, pero van 7 de los... Sí, pero eso fue con la policía. Claro, sí. Bueno, pero el caso es que lo atraparon, los amarraron. Es verdad que lo golpearon porque había uno sangrando. Mucha sangre. Sí, pero solamente eso para la percepción que nosotros tenemos los haitianos, eso fue nada. No. Le pasaron la mano. Eso. Y lo llevaron, lo entregaron a la policía. O sea que eso hay que reconocérselo, de que lo que quieren es que se haga justicia. Y otra cosa muy importante, una cosa muy importante, uno piensa que Jovenel Moïse no tenía a nadie. No, el pueblo está llorando la muerte de su presidente, porque ellos saben qué es lo que viene ahora. Esa es la gran preocupación. Entonces, ¿quiénes eran capaces de financiar? Que lo que viene es peor. Claro, y para nosotros, claro. ¿Cuál es la percepción que yo tengo? O fue un sector empresarial o fue el narcotráfico. Con esto no quiero decir que el presidente estuviera metido en narcotráfico, pero tal vez era un obstáculo, porque hay que saber que el Estado, no hay un Estado en Haití, es un Estado fallido. Ahora, ¿por qué no ha pasado más nada en Haití? Porque todo el mundo está concentrado en tratar de determinar quiénes lo mataron, por qué lo mataron, los autores intelectuales, el pueblo está volcado a las calles protestando. Mientras pedían su renuncia, ahora lo están lamentando. Ahora, ¿qué es lo que debe preocuparnos a nosotros? Con este magnicidio, que la comunidad internacional entera, todos los organismos, han protestado, han dado declaraciones censurando, lamentando. Estados Unidos fue uno de los primeros que se expresó en ese sentido. Incluso, a pesar de que las informaciones dicen que yo sé, el primer ministro que está interino. ¿Verdad? Pidió la intervención de los Estados Unidos para ayudar a investigar. La portavoz de la Casa Blanca dijo que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de ayuda. Los Estados Unidos se están cuidando. Ellos no quieren intervenir, sino bueno, como hicieron aquí cuando la Revolución de Abril, que el general Benoit pidió la intervención norteamericana y antes de terminar su frase ya estaban aquí 42,000 marines. Y después reunieron a la OEA para que le apoyaran con esa intervención, ¿verdad? Y darle un carácter de la Fuerza Interamericana de Paz, la FIP. Lister, ahí dentro de ese orden, de ese sentido de la OEA, de la intervención y demás, vemos una OEA tímida frente a esta situación y una ONU que se reúne a puertas cerradas dejando fuera en el Consejo de Seguridad a República Dominicana, que el Estado Dominicano y el embajador dominicano ante la OEA, ante la ONU, ha demostrado su desacuerdo con esa reunión privada. Entonces, como analista, usted, ¿cómo ve esa situación? Déjelo en Q, la respuesta de Emmanuel, porque vamos a ir a una brevísima pausa y al regreso venimos con la respuesta de Emmanuel y la otra parte, el impacto que va a tener, que tiene esa situación de Haití en la República Dominicana. Brevísima la pausa, ya regresamos con Octavio Lister en Contacto con el Mundo. Sobre la pregunta que hace Emmanuel, con respecto a la OEA, que sí se ha reunido, y además, ¿por qué no se convocó a la República Dominicana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Con respecto a la OEA, se reunieron el mismo día
pero de manera virtual, porque no había tiempo para convocar en una situación como esta, ¿verdad? El secretario general de la OEA, el inefable Luis Almagro, dio unas declaraciones personales, quiso desvincularse, no como lo ha hecho en otras ocasiones. Y con respecto al Consejo de Seguridad, lo que sucede es que ya República Dominicana no hace parte, no es miembro del Consejo de Seguridad, que fue durante un año o 2 años, incluso los primeros 6 meses fuimos presidentes del Consejo de Seguridad. No nos convocaron y obviamente la Cancillería Dominicana, a través del embajador ante las Naciones Unidas, José Blanco, leyeron una declaración, un comunicado, que decían que si bien es cierto que las reglas del Consejo de Seguridad no permiten eso, pero esto es un caso excepcional en donde el país vecino que comparte la misma isla, que puede sufrir consecuencias de lo que ha pasado en Haití, por lo menos debió haber sido invitado para tomar su parecer. Eso es una calle de doble vía, en el sentido de que si bien es cierto que nosotros pudimos haber participado y dar nuestra propia opinión, pero al mismo tiempo cualquier decisión que se tomara ahí, aunque no fuera vinculante, pero lo que pudieran es pedirnos que nosotros abramos la frontera y recibamos en masa a todos nuestros vecinos en campos de refugiados, oye, bien, así como tú dices, administrado por la ACNUR, que es el organismo de las Naciones Unidas de protección a los refugiados, ¿verdad? Pero la República Dominicana debe estar tocando las puertas de todos los organismos internacionales, hablando por Haití, hablando por resolver la situación de Haití, de la que tiene y de la que viene, es buscando la manera de preservar también nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra estabilidad económica. Ahora bien, contestando a tu pregunta, Víctor, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que está pasando en Haití? Mire, hay algunos analistas que dicen que Haití es un estado natimuerto. Es el segundo país de América, después de Estados Unidos, que se independiza. Era la colonia más rica de Francia. Es el país que, primero que todo, prohibió la esclavitud. Primera república negra del mundo también. Primera república, porque fue una revolución económica, social, política, cultural. Es la revolución más completa que se ha hecho. Lo único malo que los líderes que surgieron de ahí, entonces tenían como imagen semejanza a los emperadores franceses. Por eso que tú ves que ellos usaban los bicornios, al estilo Trujillo, toda esa cuestión. Napoleón. Bueno, en definitiva, ¿por qué es un estado natimuerto? Porque los esclavos que trajeron de África venían de diferentes países africanos. Y así como no eran de la misma tribu. No eran tenían hasta dialectos, idiomas diferentes y culturas diferentes. Entonces, entre ellos mismos son enemigos desde un principio. Ellos, con la finalidad de que no volviera a establecerse la esclavitud y que los blancos volvieran a colonizarlos o esclavizarlos, destruyeron todo. Por eso es que son pirómanos, que queman todo. Destruyeron la industria azucarera. Entonces Haití nunca ha podido echar hacia adelante. Ahora, ¿qué se impone? Mira, ya nosotros estamos sintiendo las consecuencias de lo que pasó en Haití. Lo primero es que el presidente, de manera racional y lógica, ordenó inmediatamente el cierre de la frontera, que es lo que procedía. Pero ya hoy no hay mercado binacional. Después de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial es Haití, pero con una economía informal, un comercio informal, que se benefician los haitianos que tienen los gold, la moneda haitiana, para venir a comprar, y los dominicanos que venden. Es más, hasta los motoconchistas lo entrevistaron ayer y dijeron que transportan de ellos son los que nosotros transportamos y eso nos va a perjudicar. Pero bien, el estado de sitio que decretó el primer ministro interino es por 15 días. Oiga bien, como está hablando de estado de sitio, estamos hablando que son los militares los que tienen el control del país. Ahora, ¿cuáles militares? Sí, no. Porque resulta que allá disolvieron las Fuerzas Armadas porque era el caldo de cultivo de los dictadores, de los que dan golpe de Estado. Y tenía la MINUSTAH,
que era la misión de las Naciones Unidas para la estabilidad de Haití. Óyeme, pero también llevaron en una situación crítica a Haití, porque algunos de esos militares de algunos países, en primer lugar, el cólera lo llevaron los de un país de África, no recuerdo ahora, Nepal o de dónde. Acuérdense que incluso pasó para nuestro país. Sí. Pero también, y los niños, no solamente niñas, niños que violaron soldados, si mal no recuerdo, chilenos, que tuvieron que pedir perdón a Haití, iban a ser juzgados y eso se disolvió, no se sabe. Que eran de la ONU, que estuvieron allá, de la Fuerza de Paz de la ONU. Entonces eso tiene que ser muy bien depurado. Ahora, para poder volver a hacer una intervención de esa manera. Entonces, ¿qué hacer? No hay presidente, no hay vicepresidente, esa figura no existe. El primer ministro, que era el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, estaba interino y ya el presidente había nombrado a otro, Ariel, ¿verdad? El lunes, uno de sus el lunes, decretos, correcto, que no, pero que ni siquiera llegó a juramentarlo. Pero que constitucionalmente tenían que ser ratificados por el Senado. Pero que no hay, y que lo disolvió el presidente. Ahora, ¿por qué lo disolvió el presidente? Porque no hubo elecciones. Entonces, lo que le cuestiona a Moïse es el hecho de que él también se había quedado ahí, él no se disolvió él mismo. Yo creo que no pasó el tiempo, porque se tomaba en cuenta a partir de la toma de posesión. Sí, porque la elección fue en una fecha y luego fue la toma de posesión. Correcto. Que era lo Entonces, ¿cuál es la situación? No hay interlocutor válido con quien poder dialogar y con quien poder ayudar. Cuando el terremoto se ofrecieron 10,000 millones de dólares y no llegaron porque se dieron cuenta que se lo estaban robando. ¿Y a quién entonces tuvieron que formar un ejército que lo formó Jovenel Moïse. ¿Y de dónde vinieron esos soldados? Eran los que tenían experiencia, eran los mismos corruptos, ¿no? Entonces, obviamente que lo que tiene que crearse en Haití por los organismos internacionales, llámese las Naciones Unidas, porque la OEA no está en capacidad de hacer eso, es un fideicomiso. Hay tres figuras, el fideicomiso, que es un instrumento jurídico mediante el cual se nombra un administrador, por lo general es fiduciario, pero en este caso tendría que ser también militar. O también lo que sería un protectorado, pero resulta que las normas de las Naciones Unidas no permiten un protectorado en un país que sea miembro de las Naciones Unidas, como lo es Haití. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obligatoriamente tiene que ir una misión de militares, tienen que ir un protectorado para administrar toda la parte de la economía y irlo institucionalizándolo, llamar a elecciones, pero no elecciones de un día para otro, porque han habido elecciones y ya la semana están pidiendo la renuncia del presidente, porque al no haber partido político no hay estabilidad política. Entonces nosotros dominicanos tenemos que estar muy preocupados porque tenemos más de 1 millón de haitianos aquí adentro, pero ese 1 millón de haitianos envía las remesas allá y no la pueden mandar. O sea que realmente la situación nuestra es muy crítica en medio de una pandemia. Es una prueba de fuego para el presidente de la República ver cómo se va a manejar, que no se deje utilizar con el asunto de que son nuestros hermanos y que tenemos que abrirle la frontera para darle cabida aquí. Doctor, definitivamente que este es un tema que vamos a poner una segunda parte. El próximo viernes vamos a seguir con este tema. Es que podemos seguir porque esta crisis va a seguir y no va a ser en 2 días. La crisis de Haití y la repercusión. Es que los haitianos ahora mismo están todos enfocados en ver quiénes fueron los asesinos. Pero una vez se tranquilice esto, entonces viene. No ve que hay una discusión de cuál de los dos ministros. Eso es Haití. Ahora nosotros, ¿cómo va a repercutir? De hecho ya lo está repercutiendo esa situación de Haití en la República Dominicana. O sea, que esta es una segunda parte el próximo viernes con el doctor Octavio Lister en Contacto con el Mundo. Doctor, gracias y agradecer, ¿verdad?, los minutos que nos pasamos del horario de este espacio. Hay que pagarle tiempo extra hoy. Gracias, doctor. Agradecer como siempre a la parte ejecutiva que nos brinda todo su apoyo para mantener informada y orientada a toda la región nordeste del país y el mundo.
a la parte técnica, a José Paulino, a Melvin, allá en el máster, Mr. Edward, y también a nuestro querido El Morenito, que viene a dar soporte y ayudarnos por aquí en esta parte. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. El próximo...